En clase, en el trabajo, de fiesta, en la cola del supermercado, en un social de bachata en París al lado del río Sena bajo las estrellas, en el ascensor de tu casa. Hay muchos lugares donde puedes ligar e incluso conocer a tu futura pareja. Aunque es fácil decirlo, pero no hacerlo. Por algo tienen tanto éxito estas apps de citas como Tinder, Bumble y Badoo, ya que nos facilitan todo el proceso de búsqueda y ligoteo de encontrar un rollo de una noche, esa amistad con derechos e incluso tu futura pareja. Pero aún así, tampoco es tan fácil en muchas ocasiones. Lo bueno, que somos libres de poder escoger con quién queremos ligar o incluso emparejarnos, siempre que ambas personas quieran, claro. Sin embargo, antes no era así. Antiguamente era muy común que tus padres te obligaran a casarte con alguien que tenía pasta o estatus social, aunque no te gustase ni quisieras a esa persona. Tristemente, en la actualidad aún sigue ocurriendo estas bodas forzadas, donde la mujer que es casada no suele ser una mujer, sino una niña, la cual casan con un señor mayor que le lleva 10 años. Esta práctica suele ocurrir en la actualidad en países en vías de desarrollo, como India, China, Egipto. Pero, ¿y si te digo que existe no solo eso, sino algo mucho peor que estas bodas forzadas? En la propia India hay regiones donde literalmente los padres venden a sus propias hijas a otros señores para que se casen con ellas para luego utilizarlas como criadas en sus casas, e incluso en ocasiones son abusadas sexualmente. Y sí, muchas de estas hijas en venta suelen ser niñas menores de edad. Y encima sus precios rondan los 73 míseros euros hasta los 551 euros, saliendo así muchas de ellas más baratas que comprarte un búfalo en la India. Y para colmo las llaman paro o molki, que literalmente significa la que tiene precio. Y tú dirás, joder, qué puta locura, menos mal que este tipo de cosas solo pasan en Asia y en África. Bueno, siento cortarte el rollo, pero también ocurre en América y Europa. Concretamente te voy a enseñar no uno, sino 3 lugares donde existen mercados y redes de venta de mujeres, e incluso niñas, situados en América y la propia Europa. Vas a flipar con el último país. 1. Europa. En el viejo continente existe hoy en día un mercado que se organiza cada año donde venden novias jóvenes y vírgenes, y encima lo realizan en un país de dentro de la Unión Europea. Arriba de Grecia y debajo de Rumanía podemos encontrar a Bulgaria, el país más viejo de Europa. Pues en Sofía, la capital de este país, se encuentran no solamente búlgaros eslavos, la etnia predominante. También existen otras etnias como la de los gitanos, pero nos centraremos concretamente en el clan romaní Kalatsi. No sé si lo he dicho bien, pero bueno. Este clan organiza una vez al año un mercado de esposas jóvenes y vírgenes. Y sí, vírgenes, porque si no lo son repudiadas por su propio clan y no valdrían nada. Y si la chica tiene más de 20 años, el precio baja por ser supuestamente mayor, ya que lo que más buscan los hombres Kalatsi son mujeres súper jóvenes, las cuales suelen ser menores de edad, siendo los 13 años la edad más joven. Normalmente el mercado de mujeres se realiza en descampados o zonas donde pueden aparcar muchos coches para después empezar una especie de botellón gigante, pero sin alcohol, en el que se liga y coquetea como si de una fiesta se tratase, donde los chicos presumen de joyitas y coches caros y las chicas se ponen vestidos nuevos y se maquillan buscando aclarar su piel para aparentarse más blancas, ya que en el clan se valora más a las chicas con piel clara, pelo rubio y de ojos azules. ¿Racismo? Tiene pinta. Y el precio medio de una mujer en el mercado es de entre 290 y 350 dólares, aunque pueden subir hasta los 10.000, 20.000 dólares. Aún así, el precio puede bajar si ambas personas se gustan. Y sí, existe la posibilidad de que un señor mayor compre una niña de 13 años para ser su esposa. Y sí, es uno de los miedos que pasan las chicas que son vendidas en el mercado. Si quisieras participar en el mercado, espero que no podrías, porque las únicas personas que pueden participar en el mercado de mujeres son las del clan Kalatsi. No pueden comprar esposas ni otros búlgaros ni otros gitanos de otros clanes. Y es que si un hijo o hija Kalatsi se casa con una persona fuera del clan, se vería muy mal en su comunidad y sería repudiada por la gran mayoría de padres del clan. Esto causa que los Kalatsi acaben teniendo hijos con sus primos lejanos y no tan lejanos, lo que provoca que muchos de ellos desarrollen enfermedades genéticas del fruto del incesto,
como distrofia muscular y epilepsia, entre otras. Por si acaso, nada de enrollarse entre primos y primas, que después salen los hijos como Carlos II el hechizado. Por cierto, las mujeres Karachi no solo son compradas, sino que después están obligadas por las costumbres del clan a dejar los estudios y centrarse a ser criadas de casa de sus compradores, sin tener permitido poder trabajar ni continuar estudiando. Ya me jodería. 2. Latinoamérica. En un país de Latinoamérica existen unos lugares donde también se realizan ventas de mujeres, aunque más concretamente y tristemente de niñas. En los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, dentro de México, existen comunidades indígenas que continúan con sus tradiciones de vender a sus hijas menores de edad a señores mayores para casarlas. Y literal, no podemos hablar ni de chicas adolescentes, ya que las suelen comprar antes de que tengan su primera menstruación, o sea que las venden alrededor de los 11 años. Y encima, cuanto más jóvenes sean, más valiosas y caras son. Su precio puede ser desde 3 míseros dólares hasta alcanzar los $18.000. Y estas ventas ocurren en ceremonias privadas presididas por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, quienes avalan el trato entre los padres y el comprador de la niña, mostrando delante de todos la cantidad de dinero acordada para el trato. Y es que literalmente, después la niña pasa a ser propiedad del marido, para lo que quiera, como si hubiese comprado un puto burro o una vaca. Y esto obliga a la niña a hacer todo lo que él diga, que generalmente son tareas domésticas, porque no les dejan ni estudiar ni trabajar, y hasta lo más oscuro que te puedas imaginar. No sé tú, pero esto es esclavitud con todas las palabras. Y me preguntarás, ¿pero cómo permiten esto? Pues es que este tipo de prácticas está normalizado en estas comunidades indígenas concretas y justifican esta venta de niñas como usos y costumbres de la comunidad, lo cual hace que tenga una cierta legalidad al ser dirigidas por las autoridades tradicionales indígenas, aunque a nivel estatal no se registran estos matrimonios. Y es que al final el gobierno mexicano no interviene prácticamente en estas comunidades. Aún así, menos mal que hay asociaciones y partidos que buscan prohibir estas prácticas tan esclavistas y machistas de vender mujeres. Que no son ni mujeres, son niñas. ¿Qué co...? 3. Estados Unidos. Así es, los gringos. Puede que sea la mayor economía y potencia del planeta, pero Estados Unidos tiene muchas caras oscuras. ¿Tú sabes cuándo los gringos pueden votar? Pues a los 18. ¿Y ser mayor de edad? A los 18 o 19, según el estado. ¿Y beber alcohol? A los 21. Ah, ¿y casarse? A los 18 generalmente. Pero si te casas por embarazo o con el permiso de tus padres, puede bajar la edad hasta los 10 años. Y es que por esas excepciones, los matrimonios infantiles son legales en Estados Unidos en 40 de los 50 estados. E incluso en 5 de ellos no hay mínimo de edad para casarse, siendo uno de ellos California. En Estados Unidos hay alrededor de 300.000 matrimonios infantiles registrados desde el año 2000 al 2018. Y es que el 86% son compuestos por niñas de aproximadamente 10 años con hombres mayores de edad. Hay que c***se. Y si crees que se han casado porque la niña quería, ya te digo yo que no. La gran mayoría de estos matrimonios son forzados por los padres y el puto pederasta que quiere casarse con la niña. Y es que las razones de estos matrimonios infantiles son muy diversas. Por ejemplo, puede que de pequeña formases parte de una secta religiosa y te pillasen dándote piquitos con tu novio de 15 años. Y por ello te llaman de y te humillan en público delante de toda la secta para después expulsarte. Y claro, como eres una niña pequeña que no tiene a dónde ir, suplicas para volver. Y solo te dejan si te casas con un señor de 28 años. Tócate los huevos. O por ejemplo, que con 15 años vayas a visitar a la casa de tu padre divorciado y como está mal de dinero, decide venderte a un desconocido que acabas de conocer el mismo día. O también que seas una hija de inmigrantes sin papeles y que tus padres un día te presentan a un señor más viejo que tu padre y te obligan a casarte con él para tener la visa. O incluso que con 14 años tu vecino de 43 años abuse sexualmente de ti y que tu madre te obligue luego a casarte con él para que no le metan en la cárcel. Flipando con la mierda de padres que hay en el mundo, tío.
De todas formas, hay que entender que la gran mayoría de estos matrimonios infantiles forzados ocurren fruto de la miseria humana y la desesperación por sobrevivir, además de tradiciones machistas bastante arcaicas que deberían de empezar a desaparecer. No sé tú, pero a mí nunca se me ocurriría, aunque estuviera en la más profunda miseria, vender a mi hija a un señor viejuno pedófilo. Como tampoco se me ocurriría visitar Corea del Norte, que es una dictadura tan opresiva que te meten en la cárcel por llevar putos vaqueros o tener un perro. Pero ¿sabías que hay otros 3 países muy parecidos a Corea del Norte, de los que nadie habla, donde están igual o más perturbados? Y uno de ellos está en Latinoamérica. Aquí tienes el vídeo por si quieres saber cuáles son.